Nosotros, relacionado con esto y con esta nueva función que tengo, en realidad les decía recién un poco en la sala de profesores charlábamos y tengo 3 direcciones a cargo. Una es la de métodos y después tengo víctimas de delitos graves y víctimas de trata. Bueno, eso ya es como otro mundo, ¿no? Bastante más complejo. Lo que estamos haciendo, que lo estamos implementando ahora, esto que es conocido, el estado en tu barrio, donde realmente pasa muchísima gente de distintas clases sociales y que a veces la vulnerabilidad de los derechos tiene que ver más que nada con un grupo, digamos, que tal vez desconoce más que otro cuáles son sus derechos y esto que ustedes dicen. Y bueno, incluimos también el tema de los métodos. Los métodos como una herramienta más para el ciudadano, porque en realidad nosotros conocemos y de hecho yo empecé a trabajar con todo lo que tiene que ver puntualmente con mediación, pero después como que fui profundizando y siguiendo por otros lados a través de la mediación prejudicial en Nación, que se empieza a implementar de manera obligatoria en el año 95 y bueno, y ahí hubo muchas provincias con algunas improntas, empezamos a trabajar, bueno, acá lo tenemos desde el año 2012, pero el punto es que también más allá de la mediación prejudicial, y que hoy vamos a hablar de eso puntualmente porque es lo que a ustedes les compete, se están formando como abogados y demás, hay otras cuestiones que tienen que ver, les compete más exclusivamente, digamos, en la materia, ¿no? Lo que no quiere decir que el resto no. También nosotros dentro de la dirección se llama métodos alternativos de resolución de conflictos, tenemos todo lo que tiene que ver con el derecho del consumidor, que también es un tema, la gente desconoce mucho el tema de los derechos que tiene y demás, y mediación comunitaria, que en realidad nosotros ahí lo que hacemos es trabajar sobre todo la parte vincular, el vínculo con el vecino, el vínculo con el que me deja el auto, por decir algo, ¿no? Ejemplos, estacionado en la vereda y realmente no lo abordo. Hay un conflicto jurídico y sí es probable que sí, pero también un conflicto muy fuerte relacional entre esos vecinos que se van a tener que seguir viendo toda la vida y demás. Entonces, bueno, también existe de estas formas, ¿sí? Claro, y que muchísimas veces en realidad lo sabemos como abogados del lado que estemos, que por más que tengan una sentencia bárbara que le dé la razón a una de las partes, no termina de resolver. Bueno, es así. Hay cuestiones en las que realmente sí es necesario y está perfecto que sea de ese modo, pero otras no resuelve el conflicto y generalmente con lo vincular es muy difícil que lo resuelva. Ni hablar en las cuestiones de familia, ¿no? Que además es como otra cosa. Estamos, la materia de familia está expresamente excluida de la obligatoriedad, lo que no quiere decir que no se pueda hacer mediación de tipo voluntaria a los efectos de, ver si las partes pueden acordar. Ahí el procedimiento es totalmente distinto. Bueno, yo igual quiero más o menos, para no aburrirlos y no empezar de cero, quiero que ustedes por ahí me cuenten cuál es la idea que tienen. Yo sé que ya lo estuvieron viendo, así no arranco de cero y vemos algunas cosas muy puntuales, así después podemos hacer el caso práctico. Si tuviéramos que definir lo que entendemos con mediación o describirla, ¿qué diríamos? ¿Está dentro de lo judicial, extrajudicial? Extrajudicial. Bien. ¿Por qué? Porque sea antes de llegar el caso a... Pero se busca evitar Claro, ¿no? O nosotros ya nos sortean incluso el juzgado, donde vamos. Ahora les voy a mostrar unas planillitas que les traen. ¿Todos los procesos van a mediación? No, los que están... Hay algunos que están incluidos específicamente, como los ejecutivos. Bien. ¿Y el daño que estuvimos viendo nosotros, por ejemplo? Ese va. Ese iría. Ese va. ¿Y con qué vamos a la mediación? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Un mediador. Un mediador que lo designamos como... de los mediadores que están mal. Exacto.
Y si todas las partes van a ir a la mediación, están notificadas, Podrían no ir. podrían no ir. ¿Cómo los notifican? Hoy me estaban diciendo las modalidades, las nuevas modalidades. Puede ser mediante la oficina de notificaciones de la jurisdicción o mediante cédulas ad hoc se llaman, Sí. que son, al fin y al cabo, la dirigencia de la parte interesada o el mismo mediador, al fin y al cabo. Bien, bueno, bien, están bárbaros. ¿Y vamos con alguna idea de lo que queremos? Es importante ir con alguna idea de lo que queremos, porque si no se transforma en un trámite que tengo que pasarlo por alto y, bueno, voy a la demanda. Lo importante de nuestro rol desde el abogado es, en esa primera entrevista que tenemos con el cliente, decir, bueno, ¿usted con qué arreglaría? ¿Cuál es su pretensión? Porque a lo mejor lo que nosotros le inflamos o le agregamos, con él se conforma o su derecho está reconocido si logra tal cosa. Entonces tener eso claro, decir, bueno, se puede solucionar el conflicto con esto que la parte pretende. Y bueno, vendrá del otro lado la posibilidad de llegar a un término medio respecto de la negativa o el impedimento que tenga. Pero si no vamos con esa idea para que nuestro cliente se sienta representado, se va a transformar en un trámite. ¿Y qué les pasa en la práctica a ustedes que por lo menos tuvieron la experiencia de participar? Porque los chicos pudieron entrar en alguna mediación con algún abogado. ¿Qué es lo que vieron? No, es un ámbito mucho más distendido, generalmente, salvo que las partes estén muy confrontadas, muy con confrontadas. mucho roce. Pero bueno, está en la predisposición del mediador dividir y ayudar a que salga el proceso, que en definitiva justamente está eso para descomprimir un poco lo que son los juzgados. Tiene que contar con bastantes herramientas el abogado y plasmarla en ese preciso momento para así ayudar tanto a entender a los mismos abogados como a las partes, porque muchas veces les resulta ajeno hasta el mismo lenguaje que se está utilizando. Entonces es importante cómo se involucra el mediador frente al caso en concreto, sin dejar de ser imparcial, pero es importante las herramientas que él puede brindar a la situación en concreto. Va a depender del mismo mediador la dedicación o el énfasis que le ponga dentro de la audiencia o posponerla si es necesario para realmente buscar una solución al problema en cuestión. Bien, buenísimo, bárbaro, me encantó. Bueno, bárbaro, algunas cosas que rescato y como para ir más o menos dándoles cuál es mi idea. En realidad ustedes dijeron que es un proceso alternativo y es cierto, de esa manera se plantea y así está establecido en la ley. A nosotros los que nos dedicamos hace muchísimos años nos gusta más hablar de adecuado o apropiado, porque en realidad lo que creemos es que como operadores, en este caso ustedes como abogados, lo que tenemos son distintas herramientas que le podemos ofrecer a quien viene y nos hace una consulta. Y justamente, como decía la doctora recién, nosotros en realidad tenemos desde el lado de nuestro rol de abogados, como yo digo a esta altura ya la obligación de poder escuchar realmente qué es lo que la parte está necesitando. Obviamente que nosotros tenemos que asesorarlo jurídicamente, enfocarlo en derecho, pero encuadrarlo, perdón, en derecho, pero no solo eso, porque muchas veces la gente puede ser que satisfaga sus necesidades con pretensiones diferentes a las que podamos llegar a tener nosotros. Yo siempre doy un ejemplo que tiene que ver con la materia. La gran mayoría de las materias mediables que hoy tenemos como obligatorias, porque la ley 13951 prevé dos formas, la mediación voluntaria por un lado, la mediación obligatoria por otro. Haciendo referencia a la obligatoria, la gran mayoría de materia mediable que tenemos es el daños y perjuicios. En realidad la ley dice aquella materia que sea disponible para los particulares, o sea, todo lo que tenga que ver con el orden público claramente no va a ser mediable. Es una herramienta que tiene la persona, que nosotros como abogados tenemos la obligación de poder asesorarle, decirle y hacer un análisis de cuáles serían sus posibilidades dentro de un proceso judicial, dentro de lo que tenemos, jamás garantizar un resultado, por supuesto, ¿no? Pero sí, más o menos poder evaluarlo y a su vez qué es lo que pasaría si realmente avanzamos dentro de la mediación y podemos eventualmente acordar.
Claramente, como ustedes bien lo decían, el mediador es un tercero que tiene determinadas características, debe ser neutral e imparcial, dice la ley. ¿Y hasta qué punto esta neutralidad e imparcialidad? Porque eso está sumamente discutido y hay distintas teorías que, bueno, daría como para una capacitación. Pero en realidad, a ver, la neutralidad y la imparcialidad significa que yo no voy a poder decir nada respecto de y no. No es así. Porque, decime tu nombre. Ramiro. ¿Cómo? Ramiro. Ramiro. Como planteaba Ramiro, en realidad el mediador tiene que ser una persona que esté comprometida. ¿Comprometida con qué? Con su rol, con su trabajo, con lo que está haciendo, con, a ver, poder ayudar a esas partes, obviamente que con el asesoramiento profesional del abogado, pero poder incluir a todos, tratar de detectar cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, qué es lo que plantea el abogado, porque también tenemos otra corriente que dice, ah, no, a mí lo que diga el abogado no me interesa, yo tengo que ir por el lado de lo que dicen las partes. Y en realidad en un proceso de mediación está el mediador conduciendo el proceso, pero con todo, donde además también tenemos que tener en cuenta, lo que no quiere decir que vaya a ser determinante, pero como mediadores no podemos dejar de tener en cuenta cuáles son los intereses también de ese profesional, porque si está ahí es porque está trabajando, porque ese es su medio de vida, porque necesita trabajar y elige trabajar de este modo. Entonces, en verdad, el rol del mediador no es, bueno, listo, recibo el caso, daños y perjuicios, porque en verdad me lo sortean. Ahora vamos a ver un poquito el procedimiento, les traje algunas planillitas y más, pero... y listo, yo hago la mediación, si las partes estuvieron hablando y llegan a un acuerdo genial, y si no, no. No, el mediador realmente debe trabajar. Y como planteaba Ramiro, o sea, la solución no va a depender de claramente quiénes lo van a resolver si desean acordar en los términos que están planteados o no, son las partes con el asesoramiento del abogado. El mediador tiene que trabajar para eso, porque en general la gente suele llegar muy enojada, y ustedes también algo dijeron, suele llegar muy enojada respecto del otro, quiere lo máximo, y realmente tiene tantas posibilidades de obtener lo que está viniendo a plantear, y realmente es lo que quiere, es lo que necesita. Bueno, ese es todo trabajo del mediador, que lo tiene que hacer con una y con otra parte, con distintas herramientas, desde poder escuchar activamente, y el escuchar activamente tiene que ver con entendiendo qué es lo que le está pasando al otro, independientemente de lo que yo opine, independientemente de mi juicio de valor, independientemente de mi valoración jurídica. Entonces, poder entenderlo, eso es lo primero que tiene que hacer. Después poder preguntar, no preguntar para culpar, porque el mediador no juzga, preguntar para entender y ver cómo puede ir tratando de ver si las partes pueden, por lo menos, tratar de arrimar sus pretensiones. Y si llegan a un acuerdo, eso ya es excelente, ¿no? Pero realmente el mediador tiene que trabajar con todas estas herramientas. Y una herramienta que yo simplemente se las estoy enunciando, una herramienta fundamental es poder hacer de agente de la realidad. Esto significa poder analizar con criterios objetivos, a ver, no, yo quiero obtener 100.000 por esa agenda, y cualquiera de ustedes diría, mira, me parece que te va a ir mal, digamos. El mediador no le puede decir a la parte o al abogado y a la parte claramente, no, mire, eso en un juicio usted no lo va a ganar. Pero sí tiene herramientas, sí está formado, sí las tiene que aplicar para poder hacerlo, pensar, digamos, con lo que nosotros denominamos filtros objetivos, que es qué dice la ley, qué dice la jurisprudencia. Y esto no es que le estamos tomando un examen al abogado, sino que muchas veces la parte necesita escuchar en este ámbito, reflexionando, a veces hasta el abogado mismo le dice al mediador, mira, te pido por favor que trates de hacerle entender tal cosa. Obviamente nosotros como mediadores no le vamos a decir, le pido que usted entienda tal cosa, pero sí tenemos herramientas para poder trabajar todas estas cuestiones. ¿Se entiende más o menos el rol del mediador? El proceso todo el proceso es confidencial, porque nuestro material de trabajo es lo que la gente realmente se pueda abrir. Para eso tenemos que generar confianza. El hecho de que sea confidencial genera confianza, porque eso nosotros no lo vamos a divulgar, no lo vamos a utilizar ni a favor ni en contra de una parte. Entonces hay que poder generar empatía, si no, ¿quién de nosotros que tiene un problema, sea jurídico o no, se va a abrir al otro si realmente no le genera
mínimamente confianza. Entonces la confidencialidad en realidad es un principio que está establecido en la ley, en la naturaleza de la mediación, pero hablando del marco normativo nuestro, está introducido justamente para que el mediador tenga herramientas para poder trabajar y lo sostenga, por supuesto, ¿no? Ahora igual cuando vamos a hacer el discurso inicial y demás, que también tiene un sentido, que es poder explicarle a la gente en qué consiste el proceso, enmarcarlo y saber que vienen a un ámbito donde no van a ser juzgados. Eso es fundamental, porque a ver si lo que digo me juega en contra, ¿no? Que al principio nos pasaba esto, o sea, el abogado me ordenó no hablar. Y a veces la gente lo único que necesitaba era hablar, porque sabía que tal vez, no sé, había que hacer una pericia médica y había otros tiempos en la compañía, tomando la generalidad de los casos, ¿no? Pero por lo menos que la persona se sienta escuchada, se sienta comprendida. Y muchas veces, en algunos casos, se van agradecidos de eso, digamos. Y el clima debería ser, como ustedes lo dijeron, distendido, donde, vuelvo, se genere esta confianza de ambas partes, porque si no es imposible ser neutral e imparcial. Y la verdad que no es un capricho que estén establecidos estos principios. Esto tiene que ver con el rol del mediador, puntualmente. Porque si yo no puedo ser, a mí me gusta hablar de, que algunos autores lo hablan, ¿no? De equidistancia funcional. ¿Qué significa esto? Que yo en verdad voy a tomar la debida distancia con una y con otra parte. Y no voy a estar ni a favor de una ni a favor de la otra. Pero porque tiene que ver con el trabajo que yo estoy desempeñando. Porque si yo me inclino por Ramiro, me inclino por, decime tu nombre. Lucio. A ver, difícilmente puede avanzar en el análisis de conflicto, en el análisis de qué es lo que les interesa satisfacer a Ramiro o a Lucio y buscar como un punto medio, de ahí sería mediación, digamos, generar una cuestión de equilibrio entre las necesidades de ambos y ver si se pueden generar propuestas de acuerdo, que el mediador lo que hace es trabajar para, pero quienes van a generar las propuestas son las partes junto con los abogados. Nunca, digo, si el día de mañana son mediadores, nunca nos olvidemos del rol de nuestro par, que es el abogado. El abogado lo necesitamos, tenemos que trabajar juntos. Para ser mediador prejudicial, tenés que tener 3 años de antigüedad en el ejercicio de la profesión. Esto lo aclaro, digamos, porque a veces para estudiantes avanzados como ustedes o cuando recién se reciben lo ven como un impedimento. Ustedes la capacitación la pueden hacer igual. Terminan su carrera, se capacitan, una capacitación que se da en este momento en distintas universidades de la provincia de Buenos Aires y el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. Son las únicas entidades capacitadoras. El programa es uniforme, son 150 horas, generalmente lo terminan en 1 año. Si aprueban esa capacitación, después tienen que rendir un examen ante la autoridad de aplicación, que en este caso es la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. Y si lo aprueban y tienen los 3 años de antigüedad y otros requisitos, ¿no? Que son los mismos que para matricularse como abogado, no estar inhabilitado y demás, pueden empezar a ejercer como mediadores. Como hace un rato ustedes decían, en realidad el mediador prejudicial integra un listado que también lo lleva la Corte. Es el que hace el sorteo, pero el listado se conforma también en la Dirección de Métodos y se van haciendo sorteos por códigos. Es bastante complejo el tema de cómo es el sorteo, pero en realidad no hay posibilidad de elegir un mediador privado como si lo hay en Nación, por ejemplo, ¿sí? Como para hacer una diferencia. Acá es por sorteo en el caso de mediación prejudicial. En el caso del mediador voluntario, no necesariamente tiene que ser abogado, sí también tiene que tener 3 años de ejercicio profesional y también tiene que tener la capacitación. En ese caso se agrega que quienes también pueden capacitar es el Colegio de Escribanos de la provincia. Y bueno, está abierto a otros profesionales también. Ese tipo de mediación tiene un régimen distinto, que en realidad es a través de los colegios de abogados, colegios profesionales. El de abogados puede ser uno que implementa, y de hecho existe la mediación voluntaria a través del Centro de Mediación de Colegio de Abogados. Hola, ¿cómo estás? Y también el resto de los colegios implementan su forma. Y ahí podemos
podemos mediar otras cuestiones. El punto es que cuando es una cuestión que requiere del proceso de mediación prejuicial, si haces una mediación voluntaria, no te sirve después para acreditarlo como mediación prejuicial. Entonces, la prejuicial es prejuicial. ¿No sería más conveniente llevar a otro tipo de profesional para que sea mediador? No sé, un psicólogo, sociólogo, asistente social, no sé. Yo, miren, en eso tengo una postura que desde toda la vida, digamos, y también me baso en algunos ejemplos. En realidad, hay algunas materias que tal vez sea muy rico el que pueda ser interdisciplinario, como por ejemplo la materia de familia. Ahora, cuando hay intereses jurídicos en juego, el mediador debe ser abogado. Y en verdad hay otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que es una carrera la mediación, donde también hay formación jurídica. El programa es uniforme para toda la provincia, no se va a dar un programa diferente en la Universidad de La Plata o en el Colegio de La Plata o en el Colegio de Quilmes o lo que fuera. Esto es una planilla de inicio donde acá lo que tienen que marcar en el caso de que la materia sea mediable es el sorteo del mediador y después todos los datos. Así lo iniciamos. Receptoría General de Expedientes nos va a dar dos ejemplares de este formulario, donde tenemos el código, este es el número de expediente, de causa, y la carátula, bueno, obviamente está borrada, y acá están todos los datos del mediador. Bueno, acá dejamos los datos del mediador, no importa, igual es una mediadora. Es López Mariana Laura, con su número de quit, su dirección, su teléfono y su email. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Con esto y con esta declaración jurada de datos, que ahora les voy a contar. Yo igual se los dejo todos estos formularios, se los mandamos después escaneados. Si querés, escaneamos, no hay problema. En realidad lo que hacemos es entrar al sistema Mediare. El sistema Mediare es un sistema que tiene la dirección de métodos, donde todo lo que pase con cada una de las mediaciones queda registrado allí. Entonces lo que hacemos como abogados es entrar para hacer una declaración jurada de inicio de la mediación. Tenemos, bueno, un código de verificación, nos va a dar después allí, cargamos todos los datos y nosotros acá lo que tenemos que hacer es poner los datos del requerente, que sería el actor, quién es el abogado que lo va a patrocinar, es obligatorio el patrocinio jurídico, y después ponemos los datos de los requeridos. Los datos de los requeridos y el domicilio. Y acá nosotros tenemos que ser claros y a su vez digo en el rol de abogados también tener la responsabilidad, porque el mediador no va a chequear si el domicilio es el que corresponde o no. Trabaja con domicilios denunciados por las partes, por la parte requerente. Y a veces eso nos trae complicaciones a la hora de poder notificar y ni hablar después si transita el proceso, la incomparecencia o no. O sea, en realidad, con esta declaración jurada de datos y con el formulario de inicio, dentro de los 3 días de sorteada la mediación, tenemos que concurrir al domicilio constituido, que nos figura en la planillita de inicio, del mediador y entregarles estos datos. También puede ser que lo hagamos en el Colegio de Abogados Departamental. Una vez que el mediador fija la audiencia, que en general lo que hace es ponerse en contacto con el abogado del requerente, le explica que tal va a ser la fecha, además, o sea, la acuerda generalmente con el abogado del requerente, lo que hace es preguntarle a su vez al abogado cómo desea notificar. Hay que ver el domicilio donde es, si es dentro, pongamos el ejemplo de La Plata, si es dentro del radio de La Plata podemos notificar a través de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones. Si no lo fuera y fuera Berizo, Ensenada, lo que hacemos es como abogado de parte retirar la cédula de la oficina del mediador o del centro de mediación y llevarla a cada uno de los juzgados, donde fuere, y ellos se encargan de diligenciarlo. O también podemos utilizar otros medios, como ustedes bien lo dijeron, que es la cédula ad hoc, notificación sea cual fuere, carta o documento, lo que fuere, tiene la obligación de tener la transcripción del artículo 14 de la ley 13951, que en realidad ahí lo que va a hacer es establecer en caso de incomparecencia que va a ser pasible de una multa. Esto siempre y cuando esté debidamente notificado al requerido, ¿no? Y esto lo aclaro porque no saben los problemas que nos trae. Desde
ustedes, digamos, una vez que se inicia el proceso judicial, cuando no se llega a acuerdo, o cuando incomparece y no sabemos realmente si esa incomparecencia es o no, cuál fue el medio de notificación, que muchas veces muchos juzgados lo solicitan, y de hablar cuando nos llega a nosotros como autoridad de aplicación y tenemos que aplicar la multa. O sea, si no está fehacientemente notificado, en eso ustedes en el rol de abogados, digamos, para evitar después tener que volver a mediación y tener que dilatar más el tiempo, el desarrollo del proceso, es mejor que se aseguren que realmente las partes estén debidamente notificadas, aunque tarde un poquito. Yo siempre digo lo mismo. Un oficio en la justicia electoral nos tarda 5 días. Entonces, a ver, es preferible que vayamos, que realmente nos aseguremos de dónde se domicilia el requerido y notifiquemos correctamente. Un modelo de carta documento, que en realidad trajimos el modelo de Andreani, puede ser también Correo Argentino o OCA, el que fuere. Andreani tiene un convenio, que en realidad esto es para todo trámite, con los colegios de abogados, donde le hace un descuento del 30%. Entonces, generalmente, el mediador le ofrece a las partes utilizar esta forma de notificación. Tiempo. ¿Y los formularios esos dónde los bajan? Todos en el mediar están en este sistema que les decía, salvo este que bueno, que es el de la corte, ¿no? Claro. Salvo este después y este que nos proporcionan cuando iniciamos. Pero después el resto están todos en el sistema Mediare. Pero pueden acceder solamente a abogados matriculados. No, el sistema Mediare, si lo quieren ver y demás, pueden acceder perfectamente. Ajá. Bueno, suponiendo que van todas las partes, el mediador debe labrar un acta por cada una de las audiencias que tiene, porque no necesariamente comienza y termina en una audiencia. Si el mediador trabaja y las partes quieren seguir asistiendo, generalmente es mucho más profundo el trabajo, no solo en una audiencia. Mi función como mediador, poder clarificar qué es lo que están haciendo, para qué, cuál es la finalidad, y sobre todo diciéndoles que no los voy a juzgar y que en definitiva el permanecer o no va a ser una decisión de ellos, porque es obligatorio asistir a la audiencia, pero solo a la primera audiencia, a la comparecencia personal. O sea, después el mantenerse durante el proceso aún en la primera audiencia es una decisión de cada una de las partes y su abogado. Deben asistir personalmente, y esto no es un capricho, porque al principio había algunos planteos en relación a, mirá, si yo puedo tener poder de una persona que está acá durmiendo la siesta, ¿por qué no voy a poder tener un poder para un proceso judicial? No, ¿por qué no lo voy a poder hacer para una mediación? Y justamente es por la finalidad, es esto de que las partes puedan asistir, que los podamos escuchar, que podamos detectar sus intereses, que podamos ver cuáles son las necesidades. Que por más esfuerzo que nosotros hagamos como abogados tratando de comprenderlos, es muy difícil que podamos transmitir lo que realmente la persona tiene para transmitir. Entonces ese es el sentido de que comparezcan personalmente. Por supuesto que hay excepciones, que la misma norma lo da. O sea, se domicilian más allá de 150 kilómetros y no los vamos a hacer venir a una mediación con todo lo que ello implica, ¿no? Y también pensando en acceso, digo, esto de los gastos y todo lo demás. O, bueno, obviamente que estén enfermos, o otras cuestiones que también son imponderables que han ido apareciendo y que a nosotros nos han ido consultando durante mucho tiempo, hasta que ya ahora los mediadores ya tienen su criterio, digamos, y saben que no van a tener ninguna sanción porque hagan lo humanamente posible, digamos. A veces nos ha pasado consultas de, no sé, en un accidente de tránsito había fallecido el hijo de alguien. Y claro, así, ¿ves? Eso. Y se tenían que encontrar en una mediación con quien lo había investido. O sea, eso, a ver, no, la idea no es cumplir con lo formal y que la gente esté expuesta a situaciones que realmente son muy desagradables. Entonces, bueno, ahí también poder tener esa posibilidad de, digamos, o sea, ni que sean incomparecientes, ni que el mediador vaya a faltar a su responsabilidad profesional porque tuvo sentido común, digamos, ¿no? Bueno, todas cuestiones que por suerte con el tiempo se han podido resolver. También el mediador tiene, dentro de las herramientas que hablamos hace un rato, la posibilidad de comenzar las reuniones de forma individual con cada una de las partes. Si bien lo ideal es que puedan escuchar ambas partes, ambas tres, las que fueron, ¿no? Todo la presentación inicial, el encuadre, qué es lo que están haciendo, además
de manera conjunta para que ambos puedan escuchar al mediador de la misma forma, también tenemos posibilidades de transitar y hacer reuniones separadas. A veces los abogados, hay algunos abogados que en realidad lo hacen con un sentido claramente de colaboración y le cuentan al mediador cómo está la situación y demás, y otros como que quieren marcar la cancha, digamos. Entonces, bueno, también el mediador ahí tiene que ir viendo y ver y no necesariamente darle la razón porque fulanito me lo pidió. Pero bueno, hay situaciones en que es complejo y en ese caso se pueden tomar recaudos. Bueno, todo eso puede transitar dentro de una sala de mediación, dentro de una primera reunión, segunda reunión, lo que fuere. Podemos tener reuniones separadas también en distintos días y horarios. Lo que tenemos que ser es claros, o sea, termina una reunión de mediación y le vamos a decir a las partes, bueno, yo me quisiera reunir con usted mañana y con usted pasado. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Cuándo lo puedo hacer? Cuando he sido y me he ganado, digamos, de algún modo la credibilidad de la gente. Si no, no lo puedo hacer. Porque ¿qué es lo que van a pensar? Que en realidad me estoy reuniendo con un día, o aunque no sea necesariamente un día y otro, sino en distintas salas porque a algún acuerdo voy a llegar. Entonces, el ganar la confianza y la credibilidad de la gente es fundamental. O las reuniones por ahí por separado con los abogados. A veces tendemos a esto, bueno, no, lo llamo al abogado por separado y trato, bueno, también hay que ser cuidadoso en eso. Estamos a disposición para lo que necesiten. Yo ahí había puesto al final, pero si quieren anotar mi mail y seguir en contacto, digamos, o sea, no es... Yo se los paso. Se los pasa. Gracias a vos, una aplauso.